Bueno, ¿qué más, muchachos? Buenos días. Eh, Como alguna vez les dije, los viernes a veces me ponen reunión a las 9, entonces hoy es un día de eso. Entonces vamos a, eh, bueno, no, a las 8:05, siempre comenzamos con las 8:05. Entonces vamos a tratar de explicar lo que tenemos hasta las 9. Va a ser un poquito rápido, pero bueno, no importa. Lo que vamos a tratar de dejarlo bien, bien organizado. Entonces, ¿A, a dónde habíamos llegado la clase pasada? La clase pasada. Recuerden que los que están por Zoom, si tienen que preguntar algo, en lo posible, utilicen el micrófono. Pues porque como acá no puedo ver el chat, entonces constantemente voy y reviso, pero de todas maneras, si es algo, ahí quieren preguntar, utilicen el micrófono. Listo. Entonces, lo habíamos visto la clase pasada. La clase pasada hablamos de Ethernet, hablamos de lo que utilizaba Ethernet para garantizar el acceso al medio, que era CSMACD, es decir, detecta las colisiones para terminar las colisiones rápidamente. Ahí, interesante, pues si quieren ahondar un poco en esos temas, puede ser una opción de seguimiento simular esas técnicas de acceso al medio. Ya hemos dicho, pues, que Ethernet antes era simplemente un montón de equipos conectados a un cable, que vimos cómo se conectaban, que mordían el cable. Y vimos cómo eso evolucionó, eso fue básicamente un cambio de topología física a la utilización de concentradores, que los concentradores pasan a ser una topología física de estrella, pero sigue siendo un bus en la realidad, o sea, sigue siendo un cable donde todos escuchan lo de todos. Y en el laboratorio hablamos, ve qué pasa si pongo un hub, ve que se replica en todos los puertos. Eso es diferente, lo que hemos hecho es diferente a que sea un broadcast, eso es más bien una inundación o un flooding. Entonces, eh, ¿cuál era el problema de esto? El problema de esto era que obviamente teníamos una sola red. Recuerden que estamos hablando de Ethernet, que es una tecnología que permite la comunicación dentro de la misma red, dentro de la misma LAN. Y adicionalmente, pues teníamos un único dominio de colisión. Es decir, cualquier comunicación que se iniciara aquí podría terminar en una colisión con cualquiera de los que estaba conectado. Entonces, ya sabemos que queremos evitar las colisiones disminuyen, como disminuyen la cantidad de tramas que se transmiten correctamente, y a la final nosotros queremos es aumentar la eficiencia de nuestra técnica de acceso al medio. Entonces empezaron a decir, ok, listo, entonces si yo tengo 10 equipos conectados a un mismo hub, a un mismo repetidor, eso me va a generar una probabilidad más alta de colisión, ¿cierto? La probabilidad de colisión aumenta, ¿cierto? No sé, habría que verlo si lineal, si cuadrático, si exponencial, pero lo que es una certeza es que la probabilidad de colisión aumenta a medida que la cantidad de nodos conectados al mismo dominio de colisión aumenta. Tiene sentido, son más nodos, más, o sea, va a haber una tasa de generación más alta de tramas, va a haber, por lo tanto, más colisiones. Entonces, una forma de combatir esto es como, ok, hagamos dominios de colisión más pequeños. ¿Y cómo se logra esto? Pues, hombre, vamos a introducir una nueva funcionalidad, un nuevo equipo a través de los puentes o los bridges. Entonces, ¿qué hace un bridge? Un bridge lo que hace es dividir los dominios de colisión. ¿Cómo lo hace? Normalmente tenemos un puente, un bridge acá que se simboliza con este símbolo, que efectivamente parece como si fuera un puente.
por acá pasa la gente, ¿cierto? Un puente, y el puente tiene normalmente dos segmentos LAN, no dos dominios de broadcast, sino dos segmentos LAN. Todo lo que estamos acá, todo sigue siendo el mismo dominio de broadcast. Acá pone un repetidor, ojo, y acá pone otro repetidor. Y al repetidor conecta los equipos. Entonces, todo esto sigue siendo un único dominio de broadcast, o sea, una sola red. Listo. O sea, no metemos más redes, no metemos nada de eso, sino que sigue siendo un único dominio de broadcast. Pero ya lo que tenemos son dos dominios de colisión. Pablo, tengo dos dominios de colisión. ¿Cómo lo hace? Pues el puente lo que hace es adicionar una tabla donde tiene, pongamos que este es el segmento uno, es el segmento 2. Entonces tiene segmento y tiene MAC. Y pongamos de las MAC, esta es la MAC, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Listo. Entonces, ¿qué hace el puente? El puente tiene una tabla que va llenando de manera dinámica con las MAC que corresponden a cada segmento. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de diferentes eventos. Entonces, en el evento que, por ejemplo, el A envía una trama a E, por ejemplo, entonces hace un ping, entonces ping, hace el ARP, todo esto es cuento. A envía una trama a E, entonces lo que se hace es que en este caso se almacena la MAC de A. ¿Dónde se almacena? Se almacena aquí. Dice que en el segmento uno está la MAC de A. Y como no hay conocimiento dónde está E, se envía la trama por el segmento 2. Entonces envía la trama a la derecha. Listo. Por ejemplo, hagamos otra. B envía una trama a C. Entonces lo mismo. Se almacena B, las almacena. Acá en el segmento uno está la MAC de B, pero como no tiene conocimiento en cuál segmento está C, entonces se envía la trama también por ese 2. ¿Por qué no se dice envía la trama por ese uno? Porque por ese uno, como es un hub, ya está la trama ahí llegando a todos los equipos. Entonces, el switch se envía la trama por el segmento 2. Ahora, digamos, C responde a B. Entonces ahí, ¿qué hago? También de una vez almaceno C. Y
¿cierto? Almacena C y adicionalmente o sea, no se envía la trama por el segmento 2 porque ya sabe dónde está B. Profe, Señor, pero con los puentes también pasa como con los switches que cada cierto tiempo reinician su tabla, que cada vez que... que cada cierto tiempo reinician su tabla o no. Sí, o sea, esa tabla, si deja recibir tráfico en una de sus entradas, se borra. O si usted apaga el bridge, se borra. Esa tabla es una tabla que se guarda en RAM. O sea, eso se apaga, o sea, eso se borra constantemente. ¿Cómo conoce el segmento donde se encuentra, no reenvía la trama por segmento 2? O sea, ahí ya no decide enviarla. ¿Por qué? Porque ya sabe que B, perdón, que B está dentro del mismo segmento. Entonces vea que se parece mucho a los switches y de hecho los puentes fueron los precursores de los switches. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Vea que cuando esto se llene, supongamos que esto se llena en el segmento 2, encuentra a F y en el segmento 2 encuentra a E y me falta la D. Ah, 2. Encuentra la D. Cuando se llena esa tabla, usted antes cuando tenía en el hub, o sea, usted a diferencia en el hub, usted solamente podía tener una comunicación simultánea. Es decir, si usted tuviera esto en un hub, que sería simplemente conectarlos así, usted solamente puede tener una comunicación. ¿Por qué? Porque usted está enviando y como todo se está replicando, todos lo están escuchando. Entonces es un medio, es un bus completamente compartido. Pero usted acá, usted podría tener una comunicación interna, por ejemplo, entre A y C, perdón, y otra comunicación interna simultánea entre F y E, por ejemplo. Entonces usted acá puede tener dos comunicaciones simultáneas. Sí, va a escuchar D. O sea, dentro de cada segmento LAN solamente una comunicación simultánea, pero o sea, en toda la arquitectura que usted dice, toda la topología, usted puede tener dos simultáneos, ¿cierto? Siempre y cuando sean del mismo segmento. Pablo. O sea, profe, que el puente Sí. solamente se va a utilizar cuando va de uno a dos. Sí, o sea, el puente, o sea, el puente lo que va a hacer es, va a filtrar, que es lo que más hacen los switches, ¿cierto? Pero esto es más primitivo, entonces, o sea, si hay una comunicación entre A y E, ahí sí nada más puede haber eso. Pero si usted me está diciendo, ¿cuál es el máximo de comunicaciones? O sea, si usted tiene una función y usted dice, la función dice, es el número de comunicaciones simultáneas que hay en esta topología. Usted me dice, ¿cuál es el máximo de esa función? El máximo es 2. ¿Cierto? ¿Bajo qué condiciones? Bajo las condiciones que la primera se haga a la izquierda y la segunda se haga a la derecha. Ok, ¿Listo? ya. Entonces, los puentes. Entonces ahí ya tenemos, entonces hablamos de los hubs, hablamos de los puentes. A partir de los hubs, o sea, a partir del concepto de hub y el concepto de puente, surgen los switches. ¿Por qué? Porque esto tiene, a la final del puente solamente conectada a dos segmentos LAN, ¿cierto? Entonces dijeron, ok, pero igual necesitamos de los hubs. Entonces vean los switches. ¿Qué tal si combinamos estos dos conceptos? Primero el hub que me permite agregar un montón de equipos y el puente que me independiza los dominios de colisión y creamos
una funcionalidad nueva. Eso es el conmutador o switch. Entonces, el conmutador o switch surge de la combinación de hubs y puentes. Vamos a ver cómo, cómo se construye un switch. O sea, eso es la parte de lógica. No quiere decir que usted un switch lo abra y vea una combinación de hubs y puentes. No. O sea, sino que tiene la circuitería y el procesador y el sistema operativo tiene programado una funcionalidad que parece como si fuera la combinación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, usted tiene un switch y un switch tiene puertos, ¿cierto? Vamos a hacer con 4. Listo. Cada puerto es un bus. O sea, cada puerto es un hub. Cada puerto es un hub. Y lo que hacemos es que hacemos una conexión de todos con todos utilizando puentes. Entonces, este puerto lo conecto con este puerto utilizando puentes. Este puerto lo conecto con este puerto utilizando un puente. Lo mismo con este. ¿Qué me falta? Me falta conectar este con los otros. Entonces, este puerto lo conecto con este puerto utilizando un puente. Y este puerto, por acá por fuera, con este puerto utilizando puentes. ¿Cuál me falta? Me falta este puerto con este puerto utilizando puentes. Juan Pablo, ¿cierto, Juan Pablo? Ya me aprendí, ya voy bien. Ya me aprendí estos 3. Ah, bueno, pero sí, o sea, seguramente, o sea, esto por debajo hace un montón de esas cosas, pero las utiliza más, las operaciones lógicas las utiliza más, por ejemplo, para hacer los match con las direcciones MAC. Pues entonces vea que usted qué está haciendo. Entonces usted ya, qué está logrando? Todos los hubs los está aislando. Entonces está aislando dominios de colisión. Entonces, ¿qué es lo interesante? Como ya a estos dos dominios de colisión, por ejemplo, los dos primeros, los separa un hub, usted ya puede tener acá una MAC y acá otra MAC, ¿cierto? Y la comunicación entre ellas, gracias a que todo esto está aislado, el resto de las conexiones de los dos están aislados por puentes, o sea, los otros puentes no van a pasar pues, cuando aprendan, ¿cierto? Cuando aprendan todas las MAC. Este puente no va a pasar el tráfico a este hub, este puente no va a pasar el tráfico a este hub, este puente no va a pasar el tráfico a este hub, ¿cierto? O sea, este puente va a proteger a este hub de recibir esa trama. Este puente va a proteger a este. Y lo mismo, este puente va a proteger a este también. Y este puente va a proteger a este. Entonces vea que usted qué logró ahí. Usted ya creó dominios de colisión independiente. Usted ya creó N dominios de colisión. Es decir, si usted va a abrir un switch y usted no va a encontrar esa circuitería pues así, no. Usted va a abrir un switch y va a encontrar un procesador que está programado para actuar de esa manera.
Entonces, vea que usted pasó de tener un hub que permitía una comunicación simultánea, un bridge que permitía dos comunicaciones simultáneas, a un switch, todos estamos hablando de comunicaciones half duplex, ¿listo? O sea, no puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. El switch, ¿cuántas comunicaciones permite de manera simultánea? Si ustedes ve ahí. Por ejemplo, si tenemos esto así, ¿cierto? ¿Cuántas? Dirían. ¿Serían seis? No, muchas. Acuérdense que o sea, estamos hablando de comunicaciones en pares. Entonces, si es en comunicaciones en pares, usted inmediatamente dice, ya son menos comunicaciones que el número de equipos conectados, ¿cierto? Cuatro si fuera full duplex. Entonces, dos. Muy bien. Y si fueran, por ejemplo, seis puertos. Tres. Entonces, ¿cuántas permite? N medio. Entonces, vea que ya lo que hacemos es, cada vez, o sea, obviamente esto cuesta dinero, o sea, un switch es mucho más caro que un repetidor, ya tenemos más comunicaciones simultáneas. En realidad, los switches no se fabrican así, sino que usted lo que tiene en un switch es, tiene las interfaces. Estas interfaces tienen como, pues, tienen un procesadorcito cada una, tienen un buffer, o sea, tienen memoria, pues. Y lo que hace eso es que esto se conecta a una cosa que se llama una malla de interconexión o backplane. Entonces eso le da la lógica, lo que permite eso es intercambiar pues tramas entre ellos. En realidad pues usted, así se fabrican los switches, pero siguen el principio de la combinación de conmutadores, de puentes y hubs. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta con puentes y con... Señor? No, ¿dónde? No, eso es una X. Profe, yo Eso quedé es un una poquito, X. Señor, yo quedé un poquito como embolatado donde usted me dijo que, pues, que solamente permitía dos comunicaciones y no cuatro ni seis. ¿en dónde? En este. Sí, arriba, ahí. Ah, claro, porque ve, o sea, estos dos equipos están hablando, ¿cierto? Este hub ya está, este hub ya tiene tráfico y este hub ya tiene tráfico. O sea, vos no le puedes hablar directamente a este, pero estos dos pueden estar también hablando. Y ya, entonces ahí hay dos comunicaciones. Si fueran seis equipos, estamos hablando que sea full duplex, pues. Full duplex, perdón. Si fueran seis equipos, estos dos podrían hablar al mismo tiempo, estos también al mismo tiempo y estos también al mismo tiempo. Como siempre van en pares, entonces en realidad usted tiene n puertos y n sobre dos comunicaciones simultáneas. Señor, Listo, profe, gracias. ¿listo? ¿Para qué? ¿Qué un dispositivo que sea para full duplex o para half duplex? No, ya actualmente los switches, o sea, actualmente ya los switches no, o sea, todas las tarjetas de red pueden trabajar en half duplex, pero actualmente todas las tarjetas de red y los puertos de los switches funcionan en full duplex. Es decir, actualmente nosotros ya no tenemos esto, sino que ¿cómo tiene usted las tarjetas? Las tarjetas usted tiene, ¿cómo tiene? Tiene dos hilos para transmisión y dos hilos para recepción. ¿Sí o qué?
Entonces ya ahí ya todo es full duplex. ¿A qué se limita? A la capacidad de la malla de conexión. Entonces eso ya va evolucionando a un punto donde llega ahí. Igual, todas las tarjetas de red tienen que hacer, o sea, tienen que soportar CSMACD. Si usted habla ya de esto, usted ya dice, oiga, yo ya no necesito CSMACD, porque yo ya tengo un medio dedicado para mí. Pero si usted se conecta a un switch que soporta solamente half duplex o se conecta a un repetidor que soporta solamente half duplex, su tarjeta lo tiene que soportar. Entonces, todas las tarjetas de Ethernet, por definición, tienen que soportar CSMACD y comunicación a half duplex también. Acá sigue habiendo n dominios de colisión, pero sigue siendo un dominio de broadcast, o sea, una sola red. Una sola red. Entonces, dijeron, listo, teníamos los repetidores, nos complicamos con los bridge, con los puentes. Teníamos los puentes, lo complicamos con los switches. Teníamos los switches, compliquémoslo con virtualización de switches. Entonces, hablamos ya de switches VLAN o conmutadores con VLAN. Switches VLAN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Empezaron a decir, ok, listo. Los switches tienen un montón de puertos. Yo quisiera en un punto tener dominios de broadcast también más pequeños. Quisiera tener dominios de broadcast y que quiero tener como cierta versatilidad en la configuración. ¿Por qué? Porque siempre que yo tenía un switch, yo todo eso lo ponía en el mismo dominio de broadcast. Lo pongo en el mismo dominio de broadcast. Pero yo digo, no, o sea, entonces usted me quiere decir que si yo compro un switch para mi empresa o quiero hacer quiero montar la red de mi empresa, solamente puedo tener un único dominio de broadcast. Y necesito tener un router, por ejemplo, para partir los dominios de broadcast. Entonces dijeron, no, entonces, ¿por qué no inventamos una virtualización? Las virtual, local, area networks. Y eso lo llevamos a los switches. Ya sabemos que el switch como que siempre se empezó, el switch conforma una red y todo eso. Entonces ahora, ¿por qué no creamos, o sea, no aislamos los dominios de broadcast dentro de los switches? ¿Cómo lo hacemos inicialmente? Ok, listo, tenemos un switch. Ese switch tiene una serie de puertos. Vamos a asignar unos puertos a un switch virtual y los otros puertos, por ejemplo, a otro switch virtual o a 3 switches virtuales. Entonces acá ya lo que tengo son, en este caso, por ejemplo, 2 o más dominios de broadcast. Dentro del mismo switch, o sea, ya partimos eso, dividimos eso. Entonces ya sabemos que una VLAN, así usted tenga el mismo, o sea, una cosa es, los switches lo hacen a nivel de, pues como físico, pero usted a nivel lógico, o sea, usted tiene que configurar las direcciones IP acorde a lo que usted hizo en el switch. O sea, usted, cada computador que se conecte a cada VLAN, esto va a tener una dirección de red y esto va a tener una dirección de red diferente. Pero eso es lógico, el switch no le va a importar eso. Usted póngale la IP que quiera, el switch no le importa. ¿Por qué? Porque el switch, el conmutador, no sube hasta la capa 3, él nunca ve la dirección IP. Listo.
Entonces eso tiene un sentido, o sea, ¿cuál es el sentido de las VLAN? Las VLAN pues tienen algunos beneficios. Lo primero es que separa los dominios de broadcast de manera física. Un router lo puede hacer, ¿cierto? Un router puede separar dominios de broadcast también, como lo vimos. O sea, usted coge una interfaz y la conecta a una red, y coge la otra interfaz y la conecta a otra red. Pero poner un router solamente para hacer eso implica que usted está haciendo, o sea, todas las funciones, pues, y esto de pronto, no sé si lo mencionaba en redes uno, pero los switches, todos los switches hacen conmutación, o sea, tienen circuitería específica para hacer conmutación. O sea, a nivel de hardware están programados, o sea, el hardware está programado y diseñado específicamente para hacer conmutación de tramos. El enrutador lo que tiene es un programa, o sea, eso se monta sobre un sistema operativo que hace enrutamiento. Entonces, el enrutamiento normalmente es una función más del lado del software, entonces es más lenta. Enrutar es más lento que conmutar. Y se tiene sentido porque digamos que la gran cantidad de tráfico se mueve en la LAN, supuestamente puede ser. Eh, Anteriormente, sí, o sea, sí varios equipos debían pertenecer la gente se desconecta, qué triste, al mismo dominio de broadcast, tenían que estar cerca físicamente. O sea, si usted quería poner dos computadores en la misma red, usted los tenía que conectar normalmente al mismo switch, punto. Eso es lo que tenía que hacer. Ahora con las VLAN no. ¿Por qué? Ya vamos a ver que este dominio de las VLAN se puede propagar, que era lo que dábamos en el laboratorio. Si usted, por ejemplo, tiene algo así, tiene tres switches y cada uno de los switches tiene puertos en la VLAN azul y en la VLAN roja, ¿cierto? Usted puede propagar el dominio de esas VLAN. O sea, ya usted puede extender, o sea, ya usted puede mover a alguien que está en el quinto piso al primer piso y dejarlo en la misma VLAN. Ya vamos a explicar cómo se hace. Entonces eso permiten ya las VLAN, ya usted no está limitado físicamente, usted no tiene que conectar todo al mismo switch o cerca físicamente para que pertenezcan a la misma VLAN. Eh, lo segundo, mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque hace dominios de broadcast más pequeños. Tranquilo, Javier, tosa tranquilo, tosa tranquilo. Que después de abogado pasa algo. Entonces, mejora el rendimiento porque recuerden que los broadcasts consumen muchos recursos, todos los equipos tienen que procesar el broadcast. Entonces, es deseable tener dominios de broadcast más pequeños. Entonces, si yo tengo 200 nodos en un mismo dominio de broadcast y lo paso a 3, pues entonces tengo dominios de broadcast más pequeños. ¿Qué desventaja tiene? Pues que yo ya si los quiero comunicar necesito un enrutador, pero entonces lo que usted hace es que normalmente ubica los equipos que intercambian mucho tráfico entre ellos dentro de la misma VLAN para que el tráfico inter-VLAN no sea tan alto. Eh,
Ya pues hay otras pues como otros beneficios que eso puede ser debatible, que eso facilita la administración. Por ejemplo, hay cosas que usted puede aplicar, políticas que usted puede aplicar por VLAN, entonces como ya están agrupados, pues es más fácil administrarlos. Pero es debatible, pues ya les voy a decir por qué es debatible. Como facilita la administración, puede reducir costos, pero pues también es debatible. ¿Cuáles? ¿Los que están en negro? Sí, no están en ninguna VLAN, pues ya vamos a hablar de ellos, ¿listo? Eh, También pues como facilita la seguridad, porque se aíslan los grupos. Pero, muchachos, todo esto parte de la base, o sea, vea que esto adiciona complejidad. Normalmente, ¿qué significa adicionar complejidad en términos de administración? Que si usted no es organizado, si usted no tiene un esquema claro de cómo se asignan las VLAN, ni de cómo se mantienen las VLAN, eso es un dolor de cabeza. O sea, eso es peor todavía. Entonces, eso, los últimos, o sea, las últimas tres funcionan en la medida que haya buenas políticas de administración. Eso pues, si es de ahí en general, cuando ustedes salgan a operar redes, ustedes se van a dar cuenta que clave es ser muy ordenado, o sea, tener un esquema de configuración. Y eso se aprende a las malas normalmente. Se aprende a las malas porque cuando usted tiene la primera falla y se demora un día resolviendo porque tiene un desorden, usted se da cuenta que es bueno organizarla. Normalmente las empresas buenas tienen una política de configuración de VLAN, de asignación de VLAN y todo eso, pues, listo. Entonces, por ese lado, usted, hay diferentes formas de crear las VLAN. O sea, es decir, usted cómo define que un host particular o que un puerto particular pertenece a una VLAN, entonces la membresía. Pregunta, ¿membresía es con C o con S? Seguro. O sea, con C nunca. Espera, Pricemart, todos saben qué es Pricemart. Lo cierto es, ambas son válidas, ¿listo? Es porque viene como de membership, pues, ¿cierto? Es que, pues, que póngala como crea. Listo, entonces con S o con C, vea que están las dos están, pero para que sepan, pues yo siempre la escribí con S, membresía. Entonces, ¿cómo se define la membresía? O sea, ¿cómo defino que un puerto pertenece a una vila? Porque la final es un puerto el que pertenece a la vila. O sea, lo que yo recibo de un puerto es, pero puedo tener criterio para decir que este puerto, eso puede, criterio puede ser dinámico. Entonces, la primera, que es el más sencillo, que es el que vamos a utilizar en casi, pues vamos a utilizar en el curso y el que van a utilizar ustedes, normalmente casi todas las empresas lo utilizan es por puerto. Ah, o sea, explícitamente se define este puerto a cuál VLAN pertenece. O sea, yo le digo, lo que dijimos, este puerto pertenece a la VLAN tal, este puerto pertenece. La segunda, que también se utiliza mucho, es por MAC. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque usted tiene una base de datos que dice MAC
y VLAN. Entonces, cuando yo conecto un puerto con la MAC X a un switch, lo recibe por acá, el switch ya sabemos que almacena la MAC, va y le pregunta a un servidor, esta MAC, a cuál VLAN pertenece, y el servidor le responde, bien, pertenece a la VLAN Y. Entonces, eso necesita infraestructura adicional. Pero es mucho más fácil de mover. Por ejemplo, si usted lo van a mover de una sede a otra o de un piso a otro, no tienen que cambiar la VLAN del puerto a la que lo están conectando. ¿Por qué? Porque ya tiene una base de datos. Obviamente, mantener eso es un camello también. Esas son las dos que más se utilizan. Eh, la otra es unas pues que es por tipo de protocolo. Esto normalmente ya son cosas como propietario y lo que hace es que lee el campo tipo de la trama Ethernet. Entonces él va y lee el campo tipo y según el tráfico que tenga lo trata como si fuera una VLAN, pero entonces vea que acá es un poquito más difuso, porque usted puede enviar diferentes tipos de tráfico. Entonces esa membresía de ese puerto es como muy dinámica. Esto ya es, o sea, estas son las que normalmente están soportadas en casi todos los equipos, las que están soportadas en casi todas las empresas. Acá ya son cosas que empiezan a ser propietarias. La otra es esta nunca la he visto implementada, pero aparece en los libros, pues nunca la he visto implementada. De hecho, estuve buscando por ahí y vi como unos switches de Will Packard que la soportaban por IP de subred, que yo creo que se tiene que hacer a mano porque usted no tiene como, acuérdese de lo que veíamos, si usted, o sea, a menos pues que sea class, acuérdese que la máscara, ¿usted qué define la subred? En realidad define la máscara, define la subred, actualmente como tenemos, porque ya las longitudes de las direcciones de red no son 8, 16 y 24, sino que eso es variable. Entonces, o utiliza la classful o se le tiene que configurar a mano, porque el paquete IP no tiene la máscara. Acuérdense que lo que veíamos, el paquete IP nunca lleva la máscara. Entonces usted por IP de su red puede hacer, eso sí es muy propietario, eso nunca lo he visto implementado y este es por protocolo de aplicación también. Esa tampoco la he visto nunca, pero está en los libros, listo. O sea, yo he visto cosas que se pueden hacer con protocolos de aplicación, yo he visto, o sea, por ejemplo, con redes programables, usted puede, o sea, porque miren que a la final usted lo que está haciendo con una VLAN es está aislando, o sea, vea que, por ejemplo, estas dos VLAN, ¿cierto? Estas dos VLAN son dos dominios de broadcast diferentes que están compartiendo la infraestructura física, pero ellos creen, o sea, las VLAN creen, o los equipos conectados a las VLAN creen que todo el switch es de ellos, o sea, como si estuviera en un switch físico, pero usted está compartiendo la infraestructura física. Eso es como si usted dividiera, o sea, digamos, usted tiene estos tres switches, si usted dividiera estos tres switches en dos redes diferentes, y son dos redes diferentes independientes y no se tocan. Eso es lo que se llama virtualizar. Por ejemplo, una VPN hace algo similar, pero en capa 3. Entonces, vea, usted puede hacer eso y yo puedo hacer eso acá es por MAC, ¿cierto? O específicamente por puerto que yo lo estoy dividiendo. Pero yo puedo en SDN definir eso basado, por ejemplo, en el puerto del protocolo de transporte. Lo puedo hacer. Esto sería algo parecido a eso, pero no sé cómo o sea, nunca lo he visto, pues, en redes nacionales nunca lo he visto, pues, implementado. Pero pues está en los libros. No está soportado tampoco por el estándar, ¿no? O sea, está soportado por cosas propietarias.
Listo. Entonces, ahora viene, y volvemos a esta pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo extiendo el dominio de las VLAN? Entonces, vamos a hablar de eh, enlaces VLAN, ¿no? O tipos de enlaces bajo configuración de VLAN. Entonces, para eso precisamente se permite la expansión del dominio de las, ustedes han visto, pero no es expansión, han visto Jujutsu Kaisen, ¿no? Pero es extensión, ¿cierto? Claro que sí, profe. Sí, a eso. Pero no, esta es pero no, también cómo se extiende el dominio de las VLAN también, sí. Sí, 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 eso es. Sí, de los nodos es muy bueno, pues, ¿para qué? Espero que vayan al día. Del anime, del manga, uy, no se vayan a leer el manga. Uf, sí, triste, triste, últimamente triste. Pues ahí sí uno no se encariña con nadie tampoco. En cada episodio mueren de a dos, profe, muy difícil. ¿Cómo, cómo? Uno como se va a encariñarse en cada episodio mueren de a dos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en los animes de mi época uno sí se podía encariñar porque, por ejemplo, en Dragon Ball mataban gente, pero siempre lo revivía. O, o podía volver un día, gracias a Rana y Baba, pues, ¿cierto? Ahora ya sí, los de ahora, los pelados nacieron traumados porque ya, lo mataron, lo mataron. Cierto, eso, por ejemplo, eso fue cuando, pues con las que llegan acá, cuando uno ve Naruto, cuando empiezan a matar gente, pero bueno, entonces yo como extiendo precisamente esas VLAN a través de otros switches. Entonces tengo interfaces que funcionan de una u otra manera. Entonces, hay unas interfaces o unos enlaces que se llaman VLAN un aware. Listo. O sea, es decir, no entienden de VLAN. Eh, es pegado. Pero venga, busquemos. Sí. Sí, parece como despegado, pero es despegado. O sea, no entienden de VLAN. O sea, no saben que ahí hay una VLAN. Llaman VLAN una web. Y normalmente lo llamamos puertos de acceso. Listo. Ahorita vamos que tener otro nombre, pues. Miren una web. Entonces ahí conectamos todos los equipos finales, por ejemplo, ¿cierto? Y hay enlaces VLAN a web, que entonces sí entienden de VLAN. Y hay enlaces híbridos, que ya volvemos sobre ellos. O sea, híbridos es que, pues, entienden, ¿cierto? Pero vamos a ver qué significa que no entienden. Entonces, ¿qué significa que entiendan y que no entiendan? Entonces, las VLAN, hay un protocolo que se llama 802.1q, que especifica cómo llevar información de VLAN a través del protocolo de Internet, pues, o cómo especificar VLAN 802.3, que es Ethernet. Listo. Entonces, vamos a ver 802.1q. Entonces,
¿Qué hace el 802.1Q? Abrimos en una pestaña nueva. Entonces, ¿qué hace el 802.1Q? Tenemos, vea que tenemos el típico, el, el encabezado de Internet tradicional, el que hemos visto, y lo que hace es que después de la fuente, después de la dirección fuente, ¿cómo así? ¿Tengo que hacer extensión? No me jodas. No puedo hacerlo sin control V. Ah, o sea, para copiar con el mouse tengo que instalar una extensión. Entonces, vean, que lo que hago es que entre la dirección fuente y el campo longitud o tipo, meto una etiqueta. Que la etiqueta tiene, o sea, son 4 bytes de etiqueta. Entonces, tiene 2 bytes que me permiten identificar el protocolo, que eso es parecido a lo que habíamos visto de Snap. O sea, usted acá puede definir sus propios protocolos. Lo que habíamos visto, pues, que meterlo ahí. Tiene 3 bits que hace 802.1p, que es calidad de servicio. ¿Qué es calidad de servicio? Simplemente poner una etiqueta en el tráfico para darle un tratamiento diferente, o sea, como en la cola que usted quiera, lo que viene entre el tráfico, colas diferentes. Y a la final tiene 12 bits para el VLAN ID. Entonces, los enlaces VLAN Aware entienden esto. Los enlaces VLAN Aware son capaces de decodificar eso y siempre van a estar en función de leer eso. Los VLAN Unaware no. Por eso es que usted no le configura el ID de la VLAN a su computador. Porque si su computador recibe algo de esto, algo así, bueno, digamos, por ejemplo, usted en Linux le puede decir a la interfaz que, eh, que lea eso. Pero por defecto no. Si su computador recibe esto, lo que va a leer es que va a creer que esto es el campo tipo, por ejemplo, y se va a confundir. Entonces los VLAN unaware no entienden esto. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Volvamos al ejemplo de los switches. Tiene unos puertos acá que son VLAN aware. Y los puertos que son VLAN unaware. Entonces, ¿qué características tiene eso? Si usted conecta un equipo a un puerto que es VLAN unaware o que es de acceso, estos se llaman normalmente troncales. Usted, ¿cómo envía la trama? La envía así, no la envía con etiqueta, sino que la envía así pelado. Qué hace el switch? Listo, me llegó por el switch azul, o sea, me llegó por la VLAN azul, lo reenvío a todos los puertos azules. Y además lo reenvío por el puerto troncal o VLAN aware, entonces lo envío por acá. Pero yo lo tengo que marcar. Entonces ya le puse acá la etiqueta, ya le puse esto, o sea, este va por acá. Una vez este switch reciba, como este switch del frente también sabe que ahí es un puerto VLAN unaware, entonces él lo que hace es remover la etiqueta y lo entrega sin etiqueta. Entonces siempre los puertos VLAN aware llevan etiqueta y los puertos VLAN unaware va sin etiqueta. ¿Por qué? Porque su computador que está conectado, un puerto VLAN unaware, no sabe leer esa etiqueta de VLAN. Entonces vea que usted hizo un cambio nada más en los switches. Usted no puso a los computadores o a los equipos finales a entender que era una etiqueta. Entonces, ahí está eso. ¿Y qué pasa con los enlaces híbridos? En los enlaces híbridos, don Juan Pablo, ¿cuál? Ah, sí. ¿No entienden de VLAN? No leen
etiquetas. Los, si entienden de VLAN es que sí leen etiquetas. Sí, o sea, siempre que el switch va a mandar algo por un puerto troncal, póngale la etiqueta, porque si no, el otro no sabe. Y así usted ya tiene una VLAN que se extiende a lo largo de diferentes switches, porque usted puede pegar otro switch aquí y ese switch también, cuando reciba este, va a reenviar este también con la misma etiqueta. Se pueden extender a través de fibra, por ejemplo. Se puede extender o sea, hay otras cosas más complejas como para hacer las VLAN, pero sí, o sea, en términos generales, usted puede extender una VLAN, o sea, hay VLAN que son nacionales, o sea, Bancolombia, por ejemplo, tiene VLAN que son Barranquilla, que están en Barranquilla, en Cali, en Medellín, entonces se extiende eso, puede extenderlo. Obviamente, físicamente, tiene que encontrar un medio que le permita llevarlo tantos kilómetros. O sea, tiene que ser DWDM, por ejemplo, que es como comunicación sobre fibra, ¿cierto? Entonces, ¿y los híbridos? Entonces, ¿los híbridos qué? ¿Cómo así? ¿Los híbridos de qué tipo son? ¿O qué es lo que hacen? ¿O por qué llaman híbridos? Porque pueden llevar tráfico. Entonces, usted puede decir, los enlaces VLAN-Aware llevan tráfico con etiqueta siempre, ¿cierto? O sea, todo el tráfico que va por acá va con etiqueta. Pero los híbridos pueden llevar tráfico con etiqueta y sin etiqueta. Pueden llevar de los dos. Y entonces ahí se complica. Uy, entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿Cierto? ¿Cómo así que eso lleva con etiqueta y sin etiqueta? Sí, o sea, pueden llevar tráfico sin etiqueta, pero solamente una VLAN sin etiqueta. Solamente una VLAN sin etiqueta. ¿Cómo así? Supongamos, usted en esta arquitectura ¿usted cuánto tiene? Tiene dos VLAN, ¿cierto? Usted, ¿qué es lo normal? Que todas las VLAN, o sea, que por acá vaya tráfico con etiqueta azul y con etiqueta roja. Pero usted puede etiquetar de manera explícita, como lo está haciendo ahí, o lo puede hacer de manera implícita. Por ejemplo, usted puede decir, voy a etiquetar el tráfico azul, pero el tráfico rojo no lo voy a etiquetar. Pero como yo ya sé cuáles son las dos VLAN que tengo, yo ya sé que el que va sin etiqueta es la VLAN roja. Es como decir, yo tengo una lista de estudiantes. Entonces acá están tres. Entonces acá está Jason, Juan Pablo y Javier, ¿cierto? Yo digo, empiezo a llamar Jason, Jason levanta la mano, Juan Pablo levanta la mano, yo ya sé que vos se llama Javier, no te tengo que etiquetar, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer. Y eso es lo que llaman normalmente la VLAN nativa. O sea, la VLAN nativa es la que va sin etiqueta. Que eso lo vemos pues, en el laboratorio. ¿Y es por qué se permite eso? Eso es un problema de seguridad y lo vamos a ver por qué, pero es un problema de seguridad. Pero, ¿qué pasa? Si usted quiere conectar un switch, por ejemplo, usted por acá tiene un switch, está en rojo, un switch que no soporta 802.1Q, que no soporta etiquetas, que no es capaz de etiquetar el tráfico o sea, entonces, si no soporta etiquetas, usted ya sabe que todo va a estar en la misma red acá. O sea, esto es un único dominio de broadcast, ¿cierto? Es una sola red. Entonces, eso va a ser una VLAN. Pero usted quiere decir, esa VLAN, voy a hacer, los equipos de esa VLAN o los equipos de esa red van a estar en la VLAN roja. Entonces, usted envía tráfico sin etiquetar. Entonces, usted no le pone etiqueta para mantener como compatibilidad con ese equipo que no es capaz de ponerle, pero solamente una VLAN sin etiqueta. Si tiene dos, ya no se puede hacer, ¿cierto? Señor. Normalmente, pues, a las malas, es como usted va a configurar y eso le dice, no, yo no sé qué me está diciendo que haga. El datasheet, pues, puede decir, normalmente. Pero eso normalmente son cosas de software. O sea,
si el equipo soporta es porque definitivamente el hardware es muy viejo y no les da para tener un software que soporte etiquetado. Pues eso simplemente mira que es como abrir la trama y meter una etiqueta y ya. Pero hay equipos que no lo soportan, ¿cierto? O sea, ¿y es por qué? Porque el hardware no les da para correr las funciones. Y eso, con eso más o menos es como trabajan los switches. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase, la próxima práctica? Vamos a ver si terminamos. Vamos a ver cómo se implementa esto en la realidad. Vamos a ver efectivamente cómo se taguea el tráfico. Si nos tiramos pensamos otra dos, no importa. Pero estas primeras prácticas son muy importantes porque ustedes se van acomodando mucho como al manejo de la herramienta y eso. Entonces no tengo pues problema. Entonces, si nos da para terminar y plantear el reto, la próxima lo hacemos. Si no, lo dejamos para la siguiente, el reto para la siguiente, listo. Preguntas hasta acá, muchachos. Esto lo habían visto en redes, ¿no? De pronto no. No, ya sí empezamos a ver cosas diferentes, ¿cierto? Listo, entonces vamos a empezar a configurar cosas diferentes. La próxima semana vamos a ver un algoritmo interesante que resuelve un problema de este tipo de redes, se llama Spanning Tree. Y ya de ahí pues terminamos prácticamente la teoría del primer parcial. Pero obviamente falta el laboratorio. Entonces, en el laboratorio vamos a seguir afianzando estas cosas. Vamos a ver cómo nos movemos. Y listo, muchachos. Como les decía, la hora era corta porque tengo reunión. Estoy en reunión. No, los routers que ustedes tienen en la casa normalmente no son administrables. Eso, uno los bloquean y segundo, es muy poquito lo que usted le puede también hacer. Eso, de hecho, ahora lo que tiene por dentro, si usted logra meterse alguna vez a alguno, es un micro Linux. Usted puede hacer cositas ahí, no muchas, pero, o sea, por ejemplo, se mete a Mercado Libre, yo les muestro. Por ejemplo, esos switchecitos TP-Link, eso no es administrable. O sea, usted no le puede configurar nada. Y todo eso es modo acceso. Por ejemplo, esto es así. Usted no le puede mover nada, o sea, no tiene cómo configurarlo. Usted simplemente conecte y no es un hub, porque o sea, porque eso no replica todo por todos los puertos. Eso sí es un switch, eso tiene tabla de switch. Pero bueno, no, eso ya no. O sea, los switches administrables, más de 1 millón de pesos, digo yo. Vamos a ponerle así a ver si de pronto aparece. A ver, así. Por ejemplo, 2 millones, 2 millones de pesos. Este, este parece administrable, vea, 600.000. Este parece administrable. ¿Pero para qué? Si es que va a crear 20 vilas. ¿Para qué, hombre? Pero sí, ahí está. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, agradecerles y feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Profe, que esté muy bien. Nos mismo, nos vemos el martes. Gracias, profe. Entonces el martes tenemos el laboratorio, profe. Todavía no vamos a dar nada. El martes no hay reto, pero hay laboratorio. Listo. Listo, jefe. No, o sea, seguimos viendo VLAN, pero no hay evaluación. Listo. Listo, gracias.